Este nuevo jefe de CNN empieza a reorganizar las operaciones de noticias y explora un modelo de suscripción digital, mi querido Gonzalo Oliveros. Parece que la televisión en general ha reportado caída de televidentes en general. Ayer hablábamos en una junta que TikTok puede ser para los chavos esta nueva televisión de 15, 20 segundos. ¿Qué está pasando en televisoras como CNN frente a la posible caída de audiencia, de patrocinios y ahora querer cobrar una suscripción para que tú estés al tanto de las noticias? Cuéntanos. A ver, fíjate, a ver, te platico, Fernanda, porque en estas expediciones punitivas que hago de vez en vez a televisoras en el mundo, el día de ayer estuvo en dos de las más importantes. Una de ellas es ESPN, que es el líder mundial en deportes en cuanto a información se refiere, y la otra fue CNN, aquí en sus instalaciones de Nueva York. Y yo creo que hay que irnos con tienta. ¿Por qué? Porque si tú quieres ver lo que está sucediendo en una guerra, no lo vas a ver en TikTok. Si tú quieres saber cuál es la mejor jugada del día, no la vas a ver en TikTok. Si tú quieres vivir la pasión de un supertazón o de una serie mundial, no la verás en TikTok. Si tú quieres ver un debate entre dos candidatos, no lo vas a ver en TikTok. Yo creo que más bien cada una de las plataformas está encontrando su camino para ver cuál es el mejor contenido que se tiene que poner en ellas. Y no hemos encontrado, diría el clásico, la cuadratura al círculo. ¿Qué es lo que tiene que ir en tele? ¿Qué es lo Ujú. que tiene que ir en los teléfonos? ¿Y qué es lo que tiene que ir en tabletas o en computadoras o en sitios web? Entonces, Mark Thompson, este hombre del cual tú y yo hemos hablado de manera profusa, ayer tuvo su primer town hall en CNN y lo que dijo tienes toda la razón. Hay mucha gente que hoy en día se está informando a través del celular. No obstante, sí está volteando a ver a las pantallas en la pared cuando sucede algo brutalmente relevante. Pues sí. Entonces, aquí el juego es el contenido. ¿Qué contenido tenemos que producir? ¿Qué tan buen contenido tenemos que hacer? ¿Y qué tan pertinente es para las audiencias? Me parece muy importante sobre todo cuando señalas el tema de hay una red para cada cosa. No es lo mismo el contenido de TikTok que el de Instagram, que el de Facebook, que el de LinkedIn, que CNN en una televisora, que Imagen Televisión. Los contenidos son distintos y tienen evidentemente su sello a través de los titulares o comunicadores que forman parte de esos canales. Pero fíjate, es que te voy a platicar una cosa, Fernanda, porque esta es la parte divertida. ¿Cómo le haces para que efectivamente no te veas anquilosado? Ayer, obviamente, me di una vuelta por los estudios de CNN, entonces entré al estudio de Anderson Cooper. Y ves, y es un estudio, pues, muy de la vieja guardia. Claro. Es decir, tienes un estudio con un escritorio, el escritorio donde se siente el señor, tres cámaras para que estén ahí, un pequeño set por si tiene algún invitado, el escritorio está un poco grande por si quieres tener a alguien más sentado al lado del titular. Te estoy describiendo 24 horas con Jacobo Zabludovsky. No hay nada que haya evolucionado en 50 años de la televisión, cuando tendría que haber evolucionado. Mira, ahora que se van a cumplir los 30 años de hechos, pues nada más pensar que cuando estaba Jacobo, los enlaces eran por teléfono. O sea, si Lupita, licenciado, tiene una llamada de Fernanda Familiar por la línea uno. Y así fue hasta que se fue. O sea, el uso de imágenes, de satélites, de ver cómo te conectas, no era algo común. Y creo que lo que falta es ver cuáles son las herramientas para poderte conectar. Como, fíjate, esto que estamos haciendo tú y yo en este momento Ujú. no es normal para la mayoría de la gente que hace radio. O sea, que yo me pueda conectar desde cualquier parte del mundo y platique contigo con esta naturalidad. Alguien que lo está viendo en multicast, pues descubre el truco. Pero si me están escuchando en radio per se, pueden hasta creer que estoy al lado tuyo, porque hasta este momento
no habíamos dicho que estábamos en lugares separados. O Fíjate sea, que eso es importante, el nivel de tecnología que tenemos, por ejemplo, en ¿Qué tal Fernanda? Es importante. Gonzalo tiene aparatos en los que él ha invertido para poder tener una mejor conexión. Uno de ellos es el tema de Lucy. ujú. Pero fíjate, podría ser que dices, un montón de gente lo tiene, pero no lo usan y prefieren entrar por teléfono o no tienen esta naturalidad que ya hemos desarrollado tú y yo en tantos años para hacer estos enlaces, que es la gran ventaja que tiene CNN. O sea, CNN, pues sí dice, y en este momento voy con Nick Thompson, que se encuentra en la guerra. Y Nick Thompson está en la guerra. Y lo ves como algo ya muy natural, cuando no es normal. O sea, no es normal que tengas tú esa capacidad de tener un corresponsal en cualquier zona de conflicto. No es normal que pueda salir al aire en 5 o 10 minutos después de que empezó una guerra. Se necesita mucha estructura, pero al mismo tiempo la estructura tiende a estar anquilosada. Y eso es lo que tiene que romper Mark Thompson. ¿Por qué la gente prefiere a un talking head de TikTok por encima de un corresponsal de CNN? Porque lo ve anquilosado, pese a que seguramente el corresponsal tiene mejores posibilidades, mejores fuentes y mucha mejor información de lo que tiene el tiktokero. Eh, ¿Qué estás viendo en comunicación? En estos días llevas 4 o 5 días en Nueva York. ¿Qué estás viendo en temas de comunicación? Algo que llamó mucho la atención fueron aquellas personas, influencers, que pudieron anunciarse en Madison Square Garden. ¿Te acuerdas? Que En, podían en, conectarse a las pantallas. A ver, cuéntanos eso, en qué ha quedado. En Times Square, pero vamos a Times ser muy Square, perdón. honestos. Eso sí, esos influencers, ahorita podría ir yo y anunciar qué tal Fernanda si pago $150. Ay, pues Y págalos, oye. entonces son Págalos, ciento págalos, cincuenta págalos. dólares por 15 segundos. O sea, 15 segundos y entonces lo que hace el tiktokero para que se den cuenta de lo tramposos que puede ser muchos de estos influencers. Entonces pagas tus $150 a través de una aplicación, sale tu carita y entonces sale, ¿qué tal Fernanda a través de imagen? 15 segundos y yo lo grabo y lo mando a todas partes del mundo. O sea, y hay gente que lo que hace es promover sus programas. Me encontré gente que decía, ¿te quieres casar conmigo? Y usaban dos pantallas de Times Square. Hay otros, ay, digo esta confidencia o no, sí la voy a decir. Sí. ¿Cómo verás que vinieron a grabar una novela aquí a Times Square de un hombre muy rico, no voy a decir cuál, y lo que hicieron es eso? Y luego ya los montaron por computadoras las que no podían para decir, vean cómo Times Square está con Enrique de Martí. Bueno, o sea, no sean ridículos, gasten dinero, hacen una producción multimillonaria para que hagan eso, se ven chafas como influencer. O sea, claro que pues hoy en día las pantallas son todo, ¿no? Y así como, es que tienes razón, hay pantallas en Times Square y hay pantallas ya en Madison Square Garden y la calle 34 y hay pantallas en la calle 50 y hay pantallas en Greenwich Village. El chiste es cómo están utilizando las pantallas y para qué información. La publicidad, esto es muy interesante, Fernanda, porque los medios están virando a darle a los anunciantes herramientas que anteriormente solo se utilizaban para el programa estelar. Por ejemplo, realidad aumentada, realidad Ujú. extendida, realidad integrada, etcétera, etcétera. Ya llegas tú y tienes un estudio hecho para eso y llegas con el cliente y le dices, ¿cómo te lo doy? ¿Cómo te ayudo a que tu programa o tu producto se anuncie de mejor forma con mis herramientas? Y entonces con eso hay un retorno de inversión mucho más rápido que puedes invertir tú para hacer mejores cosas, mejores contenidos en tu plataforma. Por ejemplo, en ESPN, que hacen eso y prestan sus estudios, todo lo invierten en renderear todas las jugadas de todos los juegos, de todos los deportes. Entonces tú dices, yo quiero tal cosa, pues ya tienes el render de la jugada de Mahomes y qué le pasó al casco, a qué velocidad, de qué está hecho, cuál fue la velocidad del viento, cómo se congeló, o sea, todos los datos Sí, que sí. no encuentras tan fácilmente en redes. Mi querido Gonzalo, nos despedimos, pero sí ve y paga $150, ¿no? Ándale, yo te los pago acá. Echa Lo, video del Times Square, pues no, ahorita veo y voy. pues por los años que llevamos. Ahorita veo y voy. Te mando un abrazo con mucho cariño, gracias por estar aquí.